Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? Mi nombre es Edna Bravo y nos encontramos de nueva cuenta en la 35ª emisión de la Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy contamos con una participación increíble porque contamos con el texto Vico y el mundo moderno, y no solamente con la presentación de este maravilloso texto que llegó a término después de varios años de trabajo muy arduo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, en específico la sede Iztapalapa, exacto, para que no haya ningún pierde. Y bueno, en específico contamos aquí con uno de los coordinadores, que es el doctor Jorge Velázquez Delgado de la UAM, quien nos va a presentar este texto, pero también con dos comentaristas muy importantes, con el doctor Ambrosio Velasco Gómez, así como el doctor Leonel Toledo Marín, de la UACM y de la UNAM respectivamente. Y también contamos con Eduardo Sarmiento, uno de los autores de uno de los textos que integra este gran trabajo. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de empezar, y pues bueno, nuevamente agradeciendo por el tiempo que nos brindan a Proyecto Grado Cero, pues bueno, la importancia del pensamiento de Giambattista Vico al respecto de la modernidad y de su implicación al estudio contemporáneo en diversas áreas, como bien ya nos han mencionado en la presentación de este texto. Si nos permite, doctor. Por favor. Gracias, Ambrosio Velasco, ¿verdad? Bueno, pues realmente celebramos la publicación de este libro, no solo, como decía hace unos minutos, porque se trata de un análisis muy minucioso desde muy diferentes perspectivas y tocando ángulos y problemas distintos de Vico, es un estudio muy completo de la filosofía de Vico, sino también porque se trata de la promoción, la difusión, la reivindicación de una tradición filosófica que nos une muy directamente a México y a toda Latinoamérica. Y yo le llamaría el humanismo del sur, ¿no? Porque es un humanismo que compartimos el mundo iberoamericano con Italia, es decir, Italia, España, Portugal y toda Latinoamérica, donde Vico desde luego es una de las figuras principales. Esto es algo muy importante en un contexto donde la filosofía iberoamericana y la filosofía del sur pues no tiene el mismo reconocimiento que otras tradiciones filosóficas, principalmente del norte, y no es que quiera hacer aquí una oposición entre norte y sur, pero la realidad es que la filosofía en la modernidad está dominada por tradiciones filosóficas del norte de Europa y anglosajonas. El libro de Vico nos permite tener una visión alternativa, en muchos sentidos opuesta a esta visión hegemónica, en lo relativo a la filosofía de la historia, en lo relativo a la filosofía del conocimiento y a la filosofía política y a la estética. Diría yo que el rasgo fundamental que une a todas estas diferentes ámbitos del saber filosófico del pensamiento de Vico es la filosofía de la historia fundada en el reconocimiento de la especificidad de las trayectorias históricas de cada nación, la equidad en la valía epistémica de las culturas. No hay culturas menores o mayores, todas son igualmente relevantes y de todas podemos aprender. Esta visión pluralista de las culturas y las civilizaciones en una filosofía de la historia incluyente es sumamente relevante hoy en día, donde los reclamos del reconocimiento multiculturalista y la necesidad de un diálogo intercultural se hace cada día más urgente. En consecuencia, el libro sobre Vico refuerza este reclamo de la necesidad de un reconocimiento amplio de la equidad entre culturas y civilizaciones y promueve el diálogo intercultural. Esto me parece una muy acertada oportunidad de la publicación del libro sobre Vico. Doctor Ambrosio, muchísimas gracias por el comentario. Perdón que no especifiqué, porque bueno, somos muchos en este momento, lo cual es bastante bueno, pero efectivamente se trata de esta cuestión, de esta multiculturalidad que también competen mucho al derecho, dado lo que podemos ver al respecto del Cono Sur, bueno, pensando desde esta perspectiva latinoamericana, y que bueno, necesitamos este conocimiento
a partir de la filosofía política, que nos permita abundar en estos temas, que nos permita también tomar en cuenta el pensamiento de otros filósofos que parecería que han sido olvidados por la academia, que parte de lo que menciona este trabajo, pues bueno, es esta reivindicación, tomar estos conocimientos y traerlos de vuelta en estos debates contemporáneos. Al respecto, bueno, el doctor Jorge Velázquez Delgado, y que no solamente él, sino también con el trabajo de la doctora Shirley Florence de la Campa y de Alejandro Gutiérrez Robles, pues bueno, podría abundar, doctor, al respecto de esta cuestión de la razón y de la historia, y específicamente de la filosofía de la historia que podemos encontrar en este texto. Bueno, gracias. En verdad, Vico es aparentemente un desconocido. El responsable que se ha encargado en Sevilla, José Sevilla, hacer cuadernos sobre Vico e impulsar los estudios viquianos en Latinoamérica y Hispanoamérica, hizo un libro muy interesante sobre la presencia de Vico en Hispanoamérica. Es un libro de más de 600 páginas, lo publicaron, pero por desgracia no llega a México, lo publicó el Instituto de Estudios Viquianos de Nápoles, y fue la sorpresa que realmente es un autor muy referido en países como México, España, desde hace tiempo. La pregunta que hacía Ambrosio Velasco hace un momento, me recordó justamente el libro sobre Clavijero, que sí, a lo mejor sí habría un conocimiento, y sí lo hubo seguramente, al menos por la importancia que tuvieron las 3 versiones de la Ciencia Nueva de Vico, en ese momento, sobre todo en Nápoles, pero pues prácticamente después es olvidado. De alguna manera, el rescate de Vico viene justamente por los románticos alemanes, Herder en particular, y esto pues de alguna manera impulsó mucho el romanticismo. Hegel conoció a Vico, lo leyó, y hay muchas cosas que uno dice, bueno, si hay una lectura muy sesgada quizá, o simple y sencillamente que las nuevas filosofías o las filosofías modernas que estaban surgiendo en ese momento, pues de alguna manera aplicaban lo que en México llamamos el ninguneo. O sea, los demás no piensan, no existen, y no hacerles ninguna propaganda. Y qué bueno que hubo Herder, que permitió que de alguna manera pues reconocemos que la ciencia nueva no es un parteaguas, sino que es ya una lectura de una historia universal que tiene muchos elementos para la comprensión, como dicen, de cualquier cultura, y que no se pone a un nivel, digamos, de que es la única, de una pretensión de ser, pues solamente esa la versión de lo que tenemos de la historia. Yo creo que Vico en ese sentido fue muy abierto, muy marginado, incluso en Nápoles, a pesar de que tenía... hay textos de Vico muy importantes, como son las oraciones inaugurales, que cada año, cada periodo, daba la primera conferencia, lo que se llama la conferencia magistral, para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes. Hay un libro que tuvimos un seminario hace años, porque recién se publicó por la UAM de Vico, es un libro bastante voluminoso, El Derecho Universal. El Derecho Universal es un libro impresionante de Vico, cómo va surgiendo el derecho universal hasta la época misma de Vico. Es muy interesante la obra de Vico. Fue un autor muy activo, desde cierto punto escribía mucho, y esto generalmente siempre lo olvidamos, ¿no? La obra, a la vez estamos buscando más, o aparecen más obras o textos de Vico. Pero yo me quedé con esa, la influencia que tiene, parece ser que es superficial, que no se lee, o al menos hay una referencia constante a Vico, y eso lo encontramos en muchas revistas, en muchos libros de autores hispanoamericanos. Claro, y que de ahí el interés de los académicos presentes por realizar seminarios en el cual se impulsara esta revisión de esta obra. Y bueno, ya para dirigirnos al doctor Leonel Toledo, pues bueno, pensando en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que mucho está impulsando este pensamiento latinoamericano, no solamente gracias a su rector, el doctor Enrique Dulcel, sino también con estos acercamientos de los trabajos, por ejemplo, pensando del doctor Boaventura de Sousa Santos, todo este impulso que han tenido, las próximas actividades con el grupo de trabajo del doctor Oscar Correas. Pues bueno, este material es fundamental para la población académica. ¿Cuál es el comentario que puede dejarnos al respecto? Muchas gracias.
El carácter específico de la obra de Vico es, en todo caso, fructífero, no solamente para digamos, el estado actual del conocimiento de las ciencias filosóficas, por así decirlo, sino también para las ciencias humanas en general, ¿no? Me parece que una de las ventajas que tiene la obra de Vico, y sobre todo que tienen estos estudios sobre Vico, particularmente este libro que estamos presentando hoy, es la pluralidad. Es la idea de que la sociedad, lo humano, la historia, lo político, el sistema legal, ¿no?, de una sociedad, primero es el resultado humano, ¿no? Y esta, digamos, intuición fundamental me parece que es desarrollada por Vico de manera muy puntual y además de manera, como dije hace rato, muy fructífera. En realidad, lo que me parece que hay que subrayar es el carácter plural y el carácter, digamos, de la comprensión de las ciencias de lo humano en el proyecto vickiano, que me parece que el día de hoy resultan muy pertinentes, ¿no? Entonces, esta idea de la pluralidad de disciplinas, ¿no?, sociología, política, derecho, antropología, psicología social, estudiando los fenómenos humanos. Entonces, a mí me parece que es una intuición fundamental de la ciencia vickiana. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por último y no menos importante, pues la participación que tenemos en este texto de Eduardo Sarmiento, quien le agradecería que nos compartiera un poquito más acerca del material con el que contamos en este valioso trabajo. Y bueno, si quisieras abundar respecto de esta importancia del pensamiento de Vico. Muchas gracias. Una de las ventajas que ofrece el libro es la pluralidad de posiciones y de aristas con que se aborda la propia obra de Vico. Eso es lo que genera, yo diría, una comprensión mucho más radical, en el sentido de que no solamente estamos contra un autor que muchas veces pareciera un desconocido por el tipo de lenguaje que se nos hace extraño, por los temas, por los tópicos, sino que me parece que esta diversidad de temas lo que nos permite es disipar un poco la incomprensión que tenemos de la historia, y como ya señala Leonel, es reafirmar la pluralidad de conocimientos, de prácticas, y algo que también quisiera subrayar en el ámbito de la política, que me deja este libro, es el tema de la ley, que se va desarrollando en la ciencia y se va desarrollando también de una manera mucho más amplia en el derecho universal. El tema de la ley parece que quedó como minado de una ley natural que va rigiendo a las sociedades con cierto orden para pasar, digámoslo así, del caos al orden, pero pareciera que queda como minado este tema con la emergencia del liberalismo, con el contractualismo tan duro, ¿no?, fundamentando a la política a través de la violencia, y no a partir de principios que son, creo yo, los que va rescatando Vico en la larga, porque es una enorme narrativa que hace histórica. Se va hasta Orfeo, se va hasta la mítica, hasta lo último que puede, ¿no?, para dignificar justamente la historia y hacernos pensar o hacernos sentir que esa historia en realidad no es otra cosa más que nosotros mismos, ¿no? Entonces, hablamos de un humanismo mucho más amplio, no solamente del hombre como objeto de estudio, sino es la historia regida por una ley que va dándole armonía en todas estas oscilaciones que van pasando los pueblos y las civilizaciones. Entonces, me parece que esa es una de las aportaciones, una aportación muy fuerte de Vico, y este libro va explorando ese tipo de argumentos desde otro tipo, con otras aristas, ¿no?, porque es un libro que tiene muchas aristas para la ciencia nueva, para entenderla, ¿no? Por lo pronto. Exactamente, pues bueno, ante la actualidad tan convulsiva en la que nos encontramos, precisamente tomando en cuenta este control social, este uso excesivo de la violencia, este discurso tan constante de esta crisis de la legitimidad del derecho mismo. Entonces, pues bueno, este libro, Vico y el mundo moderno, que es un trabajo de la UAM
Iztapalapa, pues bueno, se vuelve una lectura imprescindible. Y ya para terminar, debido a que pues lamentablemente el tiempo nos persigue, pues me gustaría que cada uno nos regalara una reflexión final, con el cual pues continuar con este gran rescate de la obra de este pensador. Empezamos por... Bueno, me gustaría subrayar la vigencia de las humanidades, ¿no? Y la importancia que tienen las humanidades, ¿no? En medio de crisis culturales, crisis sociales, y parece que una y otra vez es importante darse cuenta junto con Vico que en la discusión y en el desarrollo de soluciones a problemas sociales, primero debemos mirar la historia, ¿no? Todos los problemas sociales tienen una historia, tienen además un germen, digamos, que es humano, que hay que mirarlo y sobre todo solucionarlo desde diversos puntos de vista. Aparte de la ciencia nueva de Giambattista Vico, yo recomendaría al auditorio que estamos enviando, digamos, estas palabras, el libro de Vico, también la autobiografía. Es un libro clave para la comprensión del caso Vico, ¿no? Es decir, y aparte también otra cosa que es importante decir de Vico, que a pesar que al parecer la vida no le favoreció en muchos aspectos, como académico fue muy marginado, supuestamente se iba a morir muy niño, cosas así que él cuenta en su autobiografía, pero es una autobiografía muy particular, ¿no? Pensemos que no es una narración de su vida, es el conflicto que está viendo Vico entre la ciencia natural y las ciencias humanas, lo que sea las humanidades. Y el otro cosa que me llama mucho la atención, que Vico fue siempre muy optimista. Yo creo que eso es una lección que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta, a pesar de lo que le ocurrió y todo lo que podemos sospechar que atravesó su vida muy particular. Pues digamos, en estos tiempos indignados que vivimos, pues se recomienda mucho la lectura de Vico. Bueno, Ambrosio Velasco, gracias por esta entrevista. Destacaría de Vico hoy en día la importancia, en primer lugar, de una concepción de la razón que integra tanto el conocimiento epistémicamente justificado como la creatividad poética. Y en esta síntesis, la prelación del ingenio sobre una concepción rígida del método, la prelación de la prudencia, que requiere diálogo, comunicación, deliberación comunitaria, frente a una idea demostrativa de la racionalidad que no requiere más que seguir una serie de pasos en la soledad de cada individuo. La importancia del conocimiento así, plural, flexible, creativo, poético, para la constitución de auténticas comunidades y la solución de los conflictos en las comunidades. Y finalmente, la importancia de la voz del sur, la importancia de los países que tenemos una fuerte influencia latina, pero al mismo tiempo una riquísima transformación de esa cultura por las civilizaciones y pueblos originarios, de levantar la voz en igualdad en equidad de juicio, de validez, frente a las filosofías, a las civilizaciones, a los proyectos y formas de organización social que se han vuelto hegemónicos. Vico nos ayuda a todo ello. Gracias. De Vico rescato la posibilidad permanente de entender la historia desde otros puntos de vista, con otros lenguajes, sin imponer una racionalidad tan rígida, a veces tan fría, con esos parámetros tan duros sobre la verdad o validez. Y rescataría la otra parte de esas historias del sentido común, de las prácticas cotidianas, de la vida del día a día, de los sujetos, de las personas, no solamente con etiquetas impuestas, sino en el reconocimiento pleno
de culturas y personas a partir de sus propias dignidades, a partir de su propia posibilidad racional de entenderse como seres históricos, pero no determinados por la historia, sino en constante evolución, en constante transformación, y pensar que la historia es, como pensaría Vico, una especie de espiral que nos acerca y nos aleja en ciertos momentos, pero siempre tenemos que estar pensando como diría Gramsci, el optimismo de la voluntad hacia el progreso de las dignidades humanas. Pues Eduardo Sarmiento, Ambrosio Velasco, Jorge Velázquez y Leonel Toledo, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, recuerden, los invitamos a acercarse al texto Vico y el mundo moderno en este interés por retomar el pensamiento barroco. Y bueno, pues mi nombre es Edna Bravo, muchísimas gracias, y recuerden que estamos en la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, y hasta la próxima.